Bien, hermanos, pues vamos a tener el tiempo de la predicación, la enseñanza en esta tarde, para lo cual les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 4, versículo 24. Gracias, muchachos, Dios les bendiga. Juan 4, 24 es el pasaje que nos ayudó para introducir la temática del sermón del domingo anterior, acerca de la espiritualidad de Dios. Quiero terminar el tema, no lo terminé la semana pasada y me gustaría terminarlo porque hay algunos puntos que quiero concluir en esta tarde. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Y después de esto, de esta lectura, de este versículo, vamos a orar. Juan 4, 24, la Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te ruego tu bendición para el tema de hoy. Enséñanos en el nombre de Cristo. Amén. Mencionamos ya, hermanos, la semana pasada que el atributo divino de la espiritualidad de Dios, si me permite la redundancia, este atributo que le corresponde exclusivamente a Dios, nos habla de que Dios, siendo espíritu, es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo, es invisible, está fuera del alcance de la vista, sin sustancia material, sin partes físicas o pasiones como las nuestras, y en consecuencia Dios es libre de toda limitación temporal. Dios es espíritu. Dijo el Señor Jesucristo: y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo hagan, que le adoren. Si Dios es espíritu, entonces Dios no tiene que ser aprendido por los sentidos del cuerpo como los nuestros. Dios nos ha dado ciertos sentidos: el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído. Y Dios nos ha dado estos 5 sentidos, de manera que a través de estos sentidos nos comunicamos y nos relacionamos en el aspecto material, en el aspecto corpóreo. Vemos lo que se puede ver con estos ojos. Palpamos lo que podemos tocar con nuestras manos y con nuestro cuerpo. Vemos, escuchamos lo que se puede escuchar, los sonidos que se pueden escuchar, lo podemos hacer, y eso nos relaciona con lo material, con lo que se ve, con lo que tiene un comienzo y con lo que tiene un final, con lo corpóreo. Así que a Dios con Dios más bien, no nos podemos relacionar con nuestros sentidos, porque los sentidos nos relacionan con lo material. A Dios nos relacionamos, el ser humano, con el espíritu que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y cuando Dios le dio de su propio espíritu, y dice la Biblia que Dios sopló en Génesis capítulo 2, me parece, versículo 7, si no me equivoco, donde dice que Dios sopló aliento de vida a ese cuerpo muerto. Dios creó a Adán con del polvo de la tierra y lo hizo perfecto ese cuerpo. Sus órganos vitales estaban en el cuerpo, pero no estaban funcionando. Adán estaba muerto en tierra, le faltaba algo, el soplo de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, es decir, Dios sopló y le dio de su espíritu al cuerpo, y la unión o la fusión del cuerpo con el espíritu, se creó el alma. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, un nefesh, es decir, un alma viviente, pero a diferencia de los animales, consciente, con un intelecto, no dejándose llevar por el instinto únicamente como los animalitos, sino también de una manera consciente, de manera tal que Dios nos ha dado de su espíritu, para que a través del espíritu humano el hombre se pueda comunicar con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no entra en el ámbito material. Dios no está sujeto a tiempo como usted y yo. Usted y yo envejecemos.
Usted y yo nos enfermamos. Nuestra vida declina, llegamos, nacemos, hay un ciclo de vida, ya lo mencionábamos, llegamos a un punto en la vida que ya nuestro cuerpo va en declive, va declinando, nuestras funciones se van estropeando y ya no podemos pensar igual que antes, ya no podemos cargar el mismo peso que antes, ya no podemos caminar lo mismo que antes, ahora nos pesa mucho, y ya no podemos ver como antes mirábamos, ahora ya tenemos que usar lentes graduados para poder mirar de cerquita o para poder mirar de lejos. Nuestras facultades van en declive porque somos materia. Dios es espíritu, a diferencia de Dios. Dios es espiritual. La premisa que declaró Jesucristo, hermanos, en Juan capítulo 4, versículo 24, respecto a la espiritualidad de Dios, declaró también Jesucristo que la relación Dios-hombre se lleva a cabo mediante dicha espiritualidad. Dios es espíritu y el hombre debe de adorarle, de comunicarse a través de su espíritu. Por eso decimos que tenemos una relación espiritual con Dios. En las peticiones de oración, yo le puse ahí en las hojitas de las peticiones que oremos por el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia, pero también orar por la vida espiritual de cada uno de nosotros. La vida espiritual nos está hablando de nuestra propia relación que tenemos con Dios, que cada uno de nosotros debemos de fortalecerla, y al fortalecer nuestra relación con Dios, que es espiritual, entonces podremos crecer espiritualmente hablando, en la calidad de cristianos que debemos de ser. Hablábamos también la semana anterior, hermanos, que la realidad es de la espiritualidad divina o la espiritualidad de Dios se refleja en la palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que la adoración a Dios debe ser por medio de imágenes o de aspectos temporales. Dios la prohibió porque nadie ha visto a Dios jamás, porque Dios es espíritu, Dios es invisible, por lo que no podían saber de la apariencia que Dios tenía hasta la fecha. No sabemos qué forma tiene Dios porque Dios es invisible, Dios es espíritu. En el Nuevo Testamento también la palabra del Señor nos habla y nos dice que los ojos físicos solamente pueden mirar objetos del mundo, es decir, objetos materiales, y por ende o por consecuencia, Dios no puede ser visto con nuestros ojos materiales que ustedes y yo tenemos y que Dios nos ha dado. Miramos algunos pasajes en los cuales la Biblia nos enseña que se aplican términos físicos para referirse a Dios como si Él fuese un hombre, no una persona, porque Dios es una persona. Amén. El hecho de que Dios sea espíritu no quiere decir que no es una persona. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona? ¿O cuáles son los elementos descriptivos de una persona, de la personalidad? Vaya, ¿cuáles son? Intelecto, voluntad y sentimientos. Dios nos ha dado capacidades que son los rasgos descriptivos de la personalidad. Es decir, una persona, aunque no tenga cuerpo, puede pensar, puede sentir y puede decidir. Intelecto, voluntad y sentimientos. Dios es espíritu, pero Dios piensa. Dios es espíritu, es invisible, pero Dios siente. Dios es espiritual. Dios no puede ser visto por el ojo humano porque Dios es espíritu, es invisible, pero Dios tiene la capacidad de poder decidir por sí mismo. Es una persona. Los ángeles son espíritus, pero piensan, deciden también. Ellos deciden someterse, subordinarse a la voluntad de aquel que los creó, no de su Salvador, de su Creador. Porque ellos no han sido salvos, y no serán salvos si no fueron salvos. Ellos fueron creados por Dios. Así que hay pasajes en la Biblia que nos hablan, hermanos, de aspectos que se aplican o se les aplica a Dios en el sentido como si Dios fuese un hombre, un ser humano. Habla de la Biblia de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan de la oración que miramos en la mañana? La oración de dedicación de Salomón, que tus ojos estén puestos en este lugar. ¿De qué está hablando? Estaba hablando de una analogía.
Estaba comparando Salomón a Dios con un hombre, pensando en que Dios tiene ojos, pero Dios no tiene ojos porque es espíritu, pero se estaba refiriendo a que Dios tuviese cuidado y atención a sus siervos desde el cielo cuando estuvieran en el templo, cuando le clamaren a él. Eso es interesante. Son expresiones que se le conocen como expresiones antropomórficas. Antrópodo significa hombre. Antropomórficas, hermanos, es una expresión que se utiliza para referirse, que se usan, son expresiones que se le dan una calidad o una referencia de hombre a quien no lo es, para tomarlas únicamente en el sentido, para relacionarlo con los seres humanos. Es decir, la palabra de Dios utiliza esos términos para que nosotros podamos entender no la persona de Dios, pero sí comprender lo infinito como lo es Dios, poderlo traer a una mente finita, las manos de Dios. ¿De qué otras expresiones nos habla la Biblia, hermanos? Como si Dios tuviese un cuerpo humano. ¿Mande? La boca de Dios, ok, muy bien. ¿Qué más? Los pies del Señor, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado ¿de qué? De sus pies. ¿Cómo dijo Moisés que Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto a su pueblo? ¿Se acuerdan? Con brazo fuerte y mano extendida, ¿verdad? Dios no tiene brazos, Dios no tiene manos. Es una expresión antropomórfica para darnos a entender que Dios lo hizo de una manera portentosa. ¿Qué más? ¿Qué otra expresión? Los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, los brazos de Dios, el corazón de Dios, ¿verdad? Mande. Exacto, exactamente. Nos está hablando de los pensamientos de Dios, es decir, el intelecto de Dios, su cerebro, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente, eso nos da a entender que Dios es una persona, porque Dios tiene intelecto. Exactamente. Y hablamos de algunos pasajes que hablan la Biblia de que algunos personajes habían visto a Dios, y ya lo expliqué eso la semana pasada. Quiero hablar y abarcar los siguientes minutos, hermanos, para hablar sobre este mismo tema, la espiritualidad. La espiritualidad de Dios tiene que ver con la aparición del ángel de Jehová. Aquello que es espíritu, hermanos, vemos en la Biblia que también puede manifestarse a sí mismo en una forma visible. En Juan capítulo 1, versículo 32, Juan capítulo 1, versículo 32, nos dice la Biblia, también Juan el Bautista dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo, hermanos? Muchas veces, ¿verdad? No es la primera ocasión. Pero nos hemos puesto a reflexionar sobre, dice Juan que vio al Espíritu de Dios bajar del cielo. Pues es un espíritu, ¿cómo lo va a ver? Porque lo leemos nada más. Si nos hace algo tan bueno, así lo dice, yo lo acepto, lo dice la palabra del Señor. Pero realmente, hermanos, nos vemos en la palabra del Señor que aquello que es espíritu espiritual, en alguna forma y en algunas circunstancias se puede manifestar a sí mismo de una manera que lo puedan ver los seres humanos. Juan de alguna forma vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo, dice el versículo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? ¿Mande? Sobre Jesucristo. Eso fue cuando lo levantó del agua, cuando lo sumergió en el río Jordán, que lo bautizó. Dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como paloma. Ahora, el Espíritu Santo no tomó forma de paloma. Ok, eso está claro. Aquí está utilizando un símil, porque dice el versículo 32, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. No era una paloma, era como. Entonces, cuando dice como, semejante a o parecía a, se le llama un símil, es una figura literaria para darnos a entender algo que estaba ocurriendo, para que lo podamos comprender de otra forma.
No quiere decir que el Espíritu Santo se posesionó de una palomita, así como Satanás se posesionó de una serpiente cuando fue a hablar con Eva en el huerto del Edén, sino que sencillamente vio como si fuese una paloma. Así que lo espiritual, hermanos, puede manifestarse de una manera visible al ojo humano. En Hechos capítulo 2, versículo 1, más adelantito, un libro más adelante, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Era un viento recio, hermano? Era como, exactamente, no era un viento recio. Se oyó un estruendo como si fuese un viento, pero no era el viento. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, ustedes han visto quizás alguna película, algún retrato, alguna imagen de este acontecimiento del día de Pentecostés, ¿sí o no? Sí, ¿cómo ve, hermano, la imagen? ¿Cómo la figura, el pintor o el artista o el que creo? Había un montón de personas, ¿verdad? Con túnica, barbones y con un turbante, ¿verdad? Muchos en un salón. ¿Y qué le ponen en la cabeza? Unas flamitas. No era lo que estaba viendo Juan. Eso no era así. Dice que posó, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego. No era una flamita de fuego, era algo como semejante. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. De alguna manera el Espíritu de Dios, hermano, se manifestó de una forma, ¿qué cosa? Visible. Así que lo espiritual puede en algún momento, en algunas circunstancias, manifestarse, hermanos, de una forma visible. Amén. ¿Quién se le apareció a María? La Virgen María, para anunciarle que estaba embarazada, aún siendo virgen, sin haber tenido relaciones íntimas con José ni con nadie, era virgen todavía y estaba embarazada. ¿Cómo puede ser eso? O es lo uno o es lo otro. ¿Quién le dio ese anunciamiento? ¿Mande? El ángel, un ángel. Y un ángel es un espíritu, es invisible, no se puede ver. Pero el ángel pudo personificarse o hacerse visible en ese justo momento. Millonésimas de segundos, Dios le dijo en millonésimas de segundos, después de que Dios le dijo a Gabriel, ve con María y dile, y anúnciale que va, es el instrumento que yo escogí para que nazca el Salvador del mundo. En millonésimas de segundos ya estaba con María. Allá estaba invisible, y cuando apareció con María, de repente apareció con una figura de un hombre, de un ángel, de una persona que pudo verlo a María. No era una lucecita, ¿verdad? Que andaba por ahí volando por todos lados, no, era el ángel, y lo pudo ver María, y pudo conversar con él. De manera también, hermanos, que se tiene registro en la palabra de Dios que Dios se ha manifestado a sí mismo de una forma visible. En el Antiguo Testamento, por lo menos, tenemos varias situaciones en las cuales Dios se manifestó visiblemente a algunos personajes. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, hermanos, es una manifestación de la deidad. Cuando digo deidad, me refiero a Dios. Dios se manifestó a algunos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento, ya no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Se nota una clara distinción entre un ángel de Dios y el ángel de Jehová. Cuando se dice un ángel de Dios, díganme, ¿se acuerdan algunos de ustedes algún versículo donde dice que un ángel de Dios apareció y se hizo visible? Amá Jeremías. Papá de Jeremías. ¿Será Zacarías? ¿Al papá de Juan el Bautista?
bueno, aquí digo en cualquiera de los dos testamentos, ¿no? Una aparición de un ángel de Jehová. ¿La mamá de quién? ¿Mamá de Salomón? ¿Betsabé? No. Perdón. Allí es el ángel de Jehová. Un ángel de Jehová. Porque hay que distinguir entre un ángel de Jehová, un ángel de Dios, y el ángel de Jehová. Sientan la diferencia, ¿no? El ángel y un ángel. ¿Qué entendemos cuando escuchamos el ángel? Uno en particular. El ángel. Es uno en particular, no sabemos, pero es uno. Él, ¿verdad? El ángel de Jehová. Cuando decimos el ángel de Jehová es que es uno específico. Pero cuando decimos un ángel de Dios, ¿a qué estamos entendiendo? Puede ser uno de los millones que hay. Pero cuando se dice él, mira. A veces utilizamos el término el pastor. Lo utilizamos normalmente, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, ya llegó el pastor, ¿qué están diciendo? No, no es el único pastor que hay. Que ya llegó el pastor, su pastor, el pastor de la iglesia. Ya llegó el pastor. Ya empezó el culto. Aunque sabemos, Salud, que hay muchos pastores, pero cuando ustedes dicen el pastor, sabemos que es uno en particular, ¿verdad? Ahora, pero cuando decimos, allí va un pastor, mira, ahí está un pastor, ¿qué estamos diciendo? Puede ser un pastor, sabemos que es un predicador, pero puede ser de cualquier pastor de cualquier iglesia, ¿verdad? Allá están hay una conferencia de pastores, pues de un montón. Ya subió a predicar el pastor. Nos estamos refiriendo a uno en particular. Cuando la Biblia utiliza el término el ángel de Jehová, se está refiriendo a uno, el ángel de Dios. Uno nada más, uno que tenía una labor, que tenía una función, que tenía una manifestación extraordinaria en una situación con un personaje, el ángel de Dios. Solamente es uno, es singular, es único. Pero cuando la Biblia menciona y un ángel del Señor se apareció, ¿dónde se apareció un ángel de Dios, hermano? ¿Se acuerda cuando anunciaron, se apareció un ángel del Señor en el cielo para anunciarle a los pastorcillos que había nacido Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Y apareció un ángel de Dios en el cielo. Ese es un ángel, uno de muchos. Pero la Biblia menciona en el Antiguo Testamento específicamente el ángel de Jehová. Me siento ese en particular, uno que tenía una función, aquel que era el ángel de Dios. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, hermanos, y de esto nada más es el punto que vamos a mirar en esta noche antes de tener la cena del Señor. Sobre todo vamos a buscar algunos pasajes del Antiguo Testamento, específicamente algunos y la mayoría en Génesis. Vamos a buscar algunas ilustraciones, algunos eventos de personajes que tuvieron que ver con el ángel de Jehová. Vemos, número uno, la experiencia que tuvo, hermanos, Agar e Ismael. ¿Quiénes fueron Agar e Ismael? ¿Quién fue Agar? ¿Se acuerdan? ¿Mande? La egipcia que fue la madre de Ismael, ¿verdad? Agar e Ismael, el primer hijo de Abraham, de los dos que tuvo a Ismael y luego 14 años después nació Isaac. Agar era una egipcia, una sierva que tuvo Sara, y que Sara le dijo a Abraham, pues mira, yo ya estoy grande, tú ya tienes 84 años, 86 años, creo que 84, y pues la promesa de Dios no se ha cumplido, yo continúo siendo estéril, hemos intentado tener familia, no viene nadie. Entonces era costumbre en aquel entonces que en aquella cultura y en aquella civilización, y en aquellas tierras, que una mujer que no podía tener hijos podía cederle o pedir prestado el cuerpo de otra mujer para que su esposo, para que aquella mujer concibiera de parte de su esposo, y cuando aquella mujer fuese embarazada, ella iba a dar a luz, y ella tenía que estar arrodillada básicamente, y con la cabeza de aquella mujer, en este caso Sara,
se arrodilló en la tierra y Agar estaba acostada y la cabeza de esta mujer de Agar la puso en sus rodillas. Y de esa manera era algo simbólico de que el bebé quien estaba viniendo era no de la mujer que lo estaba pariendo, sino de quien no podía tener hijos, que lo estaba sosteniendo a esa mujer. Entonces eso fue lo que ocurrió. Por eso Sara le dijo, mira Abraham, ahí está nuestra sierva, ¿qué más? ¿La conoces? ¿Te conoce? Entonces concibió esta mujer, Agar, y vino Ismael. Conocemos la historia, todo el capítulo 16 nos dice que esto sucedió. Entonces dice la Biblia que Agar e Ismael tuvieron un encuentro con el ángel de Jehová. Génesis capítulo 16, versículo 7. Génesis 16, 7 dice la Biblia al versículo 10, Génesis 16, 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, bueno, aquí está hablando el versículo 7, y la halló ¿quién? El ángel, no dice un ángel, ¿verdad? Dice el ángel, uno en particular. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Con quién estaba hablando Agar, hermano? Con el ángel de Jehová. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Vuelvo a lo mismo. ¿Con quién estaba hablando Agar? Con el ángel de Jehová. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? Voy a multiplicar tu descendencia. ¿Qué no se lo dijo eso Dios a Abraham? ¿Un ángel podía prometerle algo a una persona? ¿Mande? Era un enviado de Jehová, pero un ángel podía tomar una decisión propia y decir, yo te voy a hacer esto a ti. No, ellos están sumisos a la voluntad de Dios. Entonces, el ángel de Jehová que estaba hablando con Agar, hermanos, ¿quién era? Era una manifestación de Dios. Exactamente, era una manifestación de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 21, ahí mismo en el capítulo 21, versículo 17, Génesis 21, 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿De cuál muchacho? De Ismael, que ya está más grandecito, ¿no? Y oyó Dios la voz del muchacho de Ismael, dice, y el ángel de Dios, que es el ángel de Jehová el mismo, llamó a Agar, ¿desde dónde, hermanos? Desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Un ángel no podía hacerle competencia a Dios. Un ángel no podía prometer algo que Dios ya le había prometido por su propia voluntad a Abraham. Así que quien estaba hablando aquí, el ángel de Jehová y el ángel de Dios, ¿quién era entonces? Era una manifestación de Dios. Dios se manifestó de una forma visible a través del ángel de Jehová. En el versículo 10 del capítulo 16, hermanos, se identifica el ángel de Jehová con Jehová del versículo 13, que ya lo mencionamos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 11, Génesis 22, 11. Vemos ahí la experiencia de Abraham y la experiencia de Abraham con Isaac. Génesis 22, 11 y 12. Dice en la Biblia, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿quién dijo? El ángel de Jehová. Versículo 12, y dijo el ángel de Jehová, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Sobre quién? Sobre Isaac. Ni le hagas nada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién estaba hablando? El ángel de Jehová o el ángel de Dios, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste ¿a quién? A tu hijo, tu único. Aquí en estos versículos, en el 11 y el 12, hermanos, el ángel de Jehová del versículo 11 se está identificando como Dios en el versículo 2. El ángel de Jehová le dijo, Abraham, espérate tantito, yo sé, ya, párate, porque yo sé que tú estás dispuesto y no me has rehusado tu único hijo. ¿Qué ángel pudo haber dicho eso, hermano?
¿Qué ángel pudo haber tenido una relación tan cercana con Abraham? Ninguno. Era el ángel de Dios, era Dios mismo quien estaba hablando con Abraham. Era una manifestación de Dios visible y audible. También encontramos en Génesis capítulo 18, no lo vamos a leer todo el capítulo porque tiene 33 versículos, pero conocemos la historia. La historia de ahí es, hermanos, cuando se presentó el ángel de Jehová, se le presentó a Isaac y le dijo por primera ocasión que iba a darle una descendencia, no por primera ocasión, pero que le iba a dar una descendencia, y le confirmó, le ratificó su promesa. Y luego más adelante, en el versículo 16 en adelante, vemos que Abraham se quedó hablando con el ángel de Jehová y teniendo una conversación entre ellos, cuando dos ángeles se fueron a Sodoma y a Gomorra para llevar a cabo la destrucción. Vemos ahí la experiencia de Abraham en el valle de Mamre, que así se le conoce. Uno de los personajes, hermanos, de los tres, ¿se acuerdan? Dice la Biblia, después le apareció, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora, el versículo 1, hermanos, es como una pequeña reseña de todo lo que ocurrió o de lo que estaba ocurriendo en todo el capítulo 18. En el versículo 2 comienza a narrar un poquito la historia más a detalle. Después se le apareció Jehová a Abraham. Luego dice el versículo 2, y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando vio, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos, se postró sobre en tierra y dice, Señor, si hay gracias tus ojos, quédense aquí, lo voy a dar de comer, aquí voy a poner un toldo, ¿verdad? Los voy a refrescar un poquito, descanse, y al rato siguen su viaje. Y le llamó a Saraí, dijo, prepárate un corderito, ¿verdad? Para un cabrito, me parece, vamos a darle de comer a estos huéspedes que tenemos aquí. Entonces, dice la palabra del Señor que llegaron allí, y aquí 3 varones que estaban junto a él y comenzaron a platicar. Uno de ellos, de estos personajes, hermanos, se identifica como el Señor Jehová. En el capítulo 19 únicamente ya se nos habla, todo el capítulo 19, que solamente de esos 3 varones que llegaron con Abraham, solamente 2 se fueron a Sodoma y a Gomorra, y uno de ellos se quedó hablando con Abraham. Versículo 16 del capítulo 18 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Así que la identidad de estos hermanos, o de este que se quedó con Abraham, se revela en los versículos 17. Dice el 17, y dijo, ¿qué cosa? ¿Quién dijo? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dice la Biblia, versículo 18, y habiendo de ser Abraham una nación, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, versículo 22, y se apartaron de allí los varones. ¿Cuántos varones eran? Eran 3 varones, pero uno se identificó como, ¿quién? Dice el versículo 17, y Jehová le dijo a Abraham, cubriré lo que le voy a hacer. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿dónde? ¿O de quién? De Jehová. Uno de ellos, hermanos, era el ángel de Dios. Era Dios que se estaba manifestando a Abraham. Versículo 23. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Con quién estaba hablando Abraham? Con Jehová. Era uno de los 3 varones que se habían presentado a Abraham, uno de esos ángeles, porque en el capítulo 19 nos dice que fueron 2 ángeles los que destruyeron Sodoma y Gomorra. De los 3 personajes divinos espirituales que se presentaron con Abraham, uno de ellos, hermanos, era Dios, es decir, el ángel de Jehová. En Génesis 19:27 dice en la Biblia, Génesis 19:27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. ¿Cómo pudo Abraham, hermanos, ver a Dios, ver a Jehová a través del ángel de Jehová? El ángel de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 56, Juan 8:56,
Mire, qué interesante, no puedo explicar esto bien por falta de tiempo, pero dice la Biblia, Juan 8:56. Cristo les dijo, hermanos, a los judíos en aquel entonces, les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo, hermano? ¿Quién lo había visto? A él, a Cristo. Abraham. Porque dice el versículo 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. ¿Sabe qué referencia estaba haciendo Jesucristo, hermanos, a los judíos en ese versículo? A cuando él habló con Abraham en el capítulo 18 y 19. Así que vemos el ángel, la experiencia de Abraham en el encinar de Mamre cuando se le presentó el ángel de Jehová en esa ocasión. Vemos también el ángel de Jehová, hermanos, en la experiencia de Josué con Israel en un lugar llamado Boquim. Jueces capítulo 2 versículo 1, Jueces capítulo 2 versículo 1, Jueces 2:1 dice en la Biblia, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, ¿quién subió a Gilgal? El ángel de Jehová. Y él dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje de la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién estaba hablando, hermanos? El ángel de Jehová. ¿Y qué está diciendo el ángel de Jehová? Yo lo saqué de Egipto. Entonces, ¿quién era el que estaba hablando aquí? ¿Quién era el ángel de Jehová? Era una manifestación de Dios, exactamente. Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, lo que hablaba en la mañana, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis? ¿Por qué pues habéis hecho esto? Aquí, hermanos, en estos dos versículos, el ángel de Jehová dice de una manera distintiva, yo lo saqué de Egipto. Y esa labor la hizo Dios. Así que el ángel de Jehová, hermanos, es una manifestación de la deidad de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a terminar diciendo y explicando. Ahora, si el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una manifestación corpórea y visible y audible de Dios, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad fue aquella que se manifestó a través del ángel de Jehová? El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Mire, esa manifestación de la deidad en el Antiguo Testamento, vista como el ángel de Jehová, no fue otra persona más que la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad, hermanos? El Señor Jesucristo, exactamente. El Señor Jesucristo es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Era el Dios, el Hijo, antes de su encarnación permanente, como usted y yo lo conocemos en el Nuevo Testamento. Mire, Jueces capítulo 13, versículo 18, Jueces 13, 18, y voy a pedirle a alguien que busque Isaías 9:6, Isaías 9:6. Leen Isaías cuando yo les diga, pero vamos a leer primeramente Jueces 13, 18. Jueces capítulo 13, versículo 18. Dice la Biblia, ¿quién tiene el 18? Versículo 18 de Jueces 13, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? Y el ángel de Jehová, dice, respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Quién le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Quién fue? A ese ángel. Fue el papá de Manoa, el papá de Sansón, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová se le apareció a la esposa de Manoa, a la mamá de Sansón, que nacería. Y le dijo, Dios te va a dar un hijo. Entonces llegó ya en la noche, ¿verdad? Llegó en la tarde el Manoa y le dijo su esposa, oye, vino un varón de Dios, un ángel de Dios, y me dijo que me voy a embarazar y voy a tener un hijo. No, hombre. ¿Cómo puede ser eso? Le dijo, a ver, mira, si se te vuelve a aparecer, háblame, yo quiero que me lo diga, yo quiero estar seguro, ¿verdad? No nada más quiero oírlo de ti, quiero que me lo diga a mí también para estar completamente seguro. Y entonces, así sucedió.
Y entonces hubo una conversación, versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, dice, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: bueno, si no te quieres quedar a comer conmigo, le dijo, por lo menos dime cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? ¿Cómo te llamas? Le había dicho para cuando nazca el hijo ponerle tu mismo nombre. ¿Sabe que un día allá, bueno, luego les platico eso. Dice, por lo menos cómo te llamas para saber con quién platiqué, y a lo mejor hasta vamos a honrar tu nombre, ¿verdad? Poniéndolo al hijo que nos dijiste que íbamos a tener. Y le dijo el ángel, entonces Manoah dijo al ángel, verso 18, y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es, qué cosa? Admirable. ¿Cómo se llamaba el ángel, este ángel, hermano, que habló con Manoah y su esposa? Admirable. Admirable. Ahora, si vamos a Isaías, a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ¿quién lo tiene? Que se ponga de pie y lo lee en voz alta. Isaías 9, 6. Exactamente, gracias. Dice en el versículo 6, dijo la profecía de Dios a través de Isaías, dijo que iban a ser un niño, que se refiere al Cristo venidero, al Mesías venidero, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, es una profecía de su nacimiento. Y él será el principado sobre su hombro, y él se llamará, y su nombre se llamará, dice, ¿qué cosa? Admirable. ¿Será coincidencia? No, hermanos, porque la misma palabra que utilizó Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 18, la misma palabra hebrea que se refiere para admirable, que le dijo el ángel de Dios a Manoah: ¿por qué preguntas por mi nombre, que soy admirable, que mi nombre es admirable? La misma palabra en hebreo que utilizó Isaías para referirse a uno de los tantos nombres del Señor Jesucristo. Entonces el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es una aparición de la divinidad, y podemos entender que entonces el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento fue la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, tomando una forma visible antes de su encarnación de una manera permanente. Y así que el ángel de Jehová, entonces, hermanos, ya no vuelve a aparecer después del nacimiento de Jesucristo. En la versión King James en inglés, una mal traducción en un versículo de los evangelios, donde dice justamente el pasaje que les decía, que un ángel de Dios apareció y anunció a los pastores que había nacido el Señor Jesucristo. Esa, la versión King James, dice que era el ángel de Jehová, y no puede ser el ángel de Jehová refiriéndose a Jesucristo, porque él era el mismo que estaban haciendo. Entonces esa es una traducción, en esos versículos tradujeron mal en la King James, pero la Reina Valera hace una mejor traducción, porque dice: y un ángel del Señor, no dice el ángel, dice un ángel del Señor. Y una vez que el Señor Jesucristo nació, hermanos, ahí en los evangelios ya no se menciona al ángel de Jehová, es una manifestación de Dios visible en el Antiguo Testamento, y sabemos que fue el Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con la espiritualidad de Dios, este grandioso y maravilloso atributo que nos hace tener relación con Dios de una manera personal. Nos comunicamos con Dios a través de nuestro espíritu, oramos a Dios a través del espíritu, adoramos a Dios a través del espíritu, y nuestra relación con Dios es una relación espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a entender y a discernir lo que en ella encontramos. Gracias porque tenemos un Dios grande, un Dios eterno, un Dios que es espíritu, y nos ha transmitido parte de su naturaleza en ese sentido, porque tenemos un espíritu que cuando nacimos y el pecado nos comenzó a orillar, ese espíritu, Señor, nacemos pero con un espíritu muerto. Y a través del evangelio de Cristo, cuando lo escuchamos y nos convertimos, tú diste vida a nuestro espíritu.
de manera tal que podemos tener una relación espiritual con nuestro Dios y gozarnos en esa relación. Gracias por amarnos, gracias por darnos las Escrituras para aprender un poquito más de ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén.